Hola y bienvenidos a otro taller de tajadas de ciencia, donde hoy vamos a hablar, vamos a seguir con el tema de las resistencias y vamos a hablar de fuentes de alimentación, que es un componente que es, yo diría, imprescindible para que podamos hacer pruebas y experimentos. Podríamos utilizar una pila o una batería, pero la verdad es que al final, pues sería complejo y no podríamos avanzar tan rápido. Igual que el otro día os comenté que un polímetro, pues es una herramienta que si te gusta un poquito la electrónica, la electricidad y hacer tus pinitos como maker, es necesario, pues una fuente de alimentación, y las hay muy económicas, pues también sería aconsejable. Esta es la fuente de alimentación, esto que estáis viendo aquí, os voy a comentar un poquito lo que es y la podéis encontrar por precios bastante asequibles, ¿eh? Pues, ¿qué es la fuente de alimentación? Una fuente de alimentación, como su propio nombre indica, pues es un dispositivo que es capaz de generar una fuente de una alimentación, ¿eh? Sería un voltaje y una corriente que podemos conectar. Si os dais cuenta, en este tipo de fuentes, esta es una fuente de alimentación china, de las más baratas, tenemos dos displays, ¿eh? En uno tenemos la corriente y en otro tenemos el voltaje. Después tenemos unos conectores que aquí en este caso, pues está puesto de cualquier manera. Aquí lo que nos está indicando es que tenemos una puesta a tierra, un polo negativo y un polo positivo, ¿eh? Tenemos un interruptor de apagado y encendido y tenemos unos selectores de corriente y de voltaje. Vamos a ver qué es esto de los selectores de corriente y de voltaje. Pues como su nombre indica, el selector de voltaje lo que nos permite es configurar la tensión que va a salir por estas bornas, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, para el experimento que vamos a hacer ahora con resistencias, pues queremos que por ahí nos salga una tensión. Vamos a poner, por ejemplo, si queréis, de 10 voltios, ¿eh? 10 voltios, con este avanzamos más rápido, si os dais cuenta, cambiamos el voltaje más rápido y con este hacemos un ajuste fino, ¿eh? Más despacito, con más precisión. Si, por ejemplo, quisiésemos simular el voltaje de una pila de estas chiquititas de 9 voltios, lo regulamos a 9 voltios. Como vamos a hacer algunos cálculos muy simples matemáticos, lo vamos a poner en 10 y así nos lo facilitamos. Y esta parte que tenemos aquí, que normalmente suele ser la más misteriosa cuando empiezas, lo que te indica es la corriente máxima que vas a poder suministrar. Ahora mismo, como no estamos alimentando nada, la corriente, que es el consumo, es cero. Cuando nos pongamos a alimentar algo, veremos que la corriente nos va a indicar el consumo que tiene ese componente. Nosotros lo que podemos hacer con estos mandos es ajustar el máximo consumo que queremos, la máxima corriente. Superada esa corriente que hemos configurado, la fuente se apaga. Esto se hace para evitar accidentes. Si nosotros, por ejemplo, no queremos que circule por una de estas resistencias más de 1 amperio, podemos regular esto para que tenga una corriente máxima de 1 amperio y en el momento en que la superemos, el voltaje va a empezar a decrecer para que nunca pasemos de ese amperio. No os asustéis si no entendéis todo esto de amperios, voltios y corrientes, porque es una fórmula matemática súper sencilla que se llama ley de Ohm y que para los que odiamos las matemáticas es imprescindible. O sea que vamos a echar un poquito de paciencia y vamos a aprender qué es la ley de Ohm. Pues vamos a ver qué es esto de la ley de Ohm sin entrar en grandes cálculos matemáticos, pero es imprescindible para que podamos hacer la experiencia de hoy y adentrarnos poquito a poco con la electrónica. En estos cursos prometo no complicaros demasiado con fórmulas matemáticas, pero esta es imprescindible. En esta fórmula matemática lo que vamos a tener es la posibilidad de jugar con voltajes, sería la letra V, con resistencias, la letra R, y con corrientes. Le vamos a poner la letra A de amperios, si os parece bien, ¿eh? La ley de Ohm es muy sencilla y nos dice que un voltaje es igual a la resistencia por los amperios. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si yo tengo una fuente de alimentación con 10 voltios
y tengo una resistencia, por ejemplo, de 10 ohmios, yo puedo saber el valor de la corriente que pasa por ese circuito. ¿Cómo puedo saber la corriente que pasa por ese circuito? Pues muy sencillo, ¿eh? A través de esta fórmula nosotros podemos, descomponiéndola, obtener los valores. Hemos visto que el voltaje es igual a la resistencia por los amperios. La resistencia sería igual al voltaje partido por los amperios, y los amperios serían igual al voltaje partido por la resistencia. Esto es descomponiendo esta fórmula matemática, que es muy sencillita, y descomponiéndola en esos factores. Os voy a enseñar un truco muy sencillito para los que no seáis duchos en matemáticas, para saber cómo hemos llegado ahí. Mira, imaginaos que, por ejemplo, a la V le doy un valor de 6, a la resistencia le doy un valor de 3 y a la corriente de los amperios le doy un valor de 2. Si os dais cuenta, 6 es igual a 3 por 2. ¿Cómo podemos descomponerlo? Si yo quiero saber el valor de la R, que es un 3, pues sería igual a 6 partido 2. Si os dais cuenta, voy sustituyendo. Esto es una cosa un poco chapucerilla que seguramente cualquier profesor de matemáticas nos tiraría de las orejas, pero como a nosotros no nos gustan las matemáticas, es simplemente una forma mnemotécnica para que sepáis cómo se puede descomponer. Lo que tenéis que saber siempre es que la tensión, los voltios, siempre van a ser iguales a la resistencia multiplicado por la corriente. Con esa fórmula podemos empezar ya a hacer un montón de pruebas y de experimentos. Y el primero que vamos a hacer hoy va a ser, bueno, pues calcular el valor de estas resistencias con las que estuvimos jugando en el último episodio. Bueno, pues tal y como hemos dicho antes, aquí tenemos una resistencia que no sé su valor, está de aquí, y quiero calcular, pues no tengo un polímetro, tengo la fuente de alimentación a mano, quiero saber qué valor tiene. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues muy sencillo. Si nosotros sabemos que en nuestra fuente de alimentación tenemos 10 voltios de salida, vamos a ajustarlo bien, que está ahí dando saltos, 10 voltios de salida. Si nosotros cogemos y aplicamos esta tensión en bornas de esta resistencia, podremos ver qué corriente es la que nos aparece ahí, la que circula. Entonces, tengo 10 voltios y cuando le conecto la tensión, veo que me está consumiendo 0,94, 0,95 amperios. ¿Cómo puedo calcular el valor de esta resistencia? Pues muy sencillo. Yo me vengo para acá, vamos a desconectar esto, y yo sé que la resistencia es igual al voltaje, en este caso 10, dividido por la corriente, que hemos visto que eran 0,95. Si yo realizo esta operación, me va a dar un resultado de 9,5. La resistencia se mide en ohmios. De esa forma, yo puedo decir que esta resistencia tiene 9,5 ohmios. Si yo me pongo a ver lo que me marca, pues bueno, me marca 10 ohmios, que como vimos en el episodio anterior, es la tolerancia que tiene este tipo de resistencias. Nunca es justa, tiene un más menos 1, más menos 10%, dependiendo, bueno, pues del precio que tenga la resistencia y también, pues bueno, del trote que le hayamos dado. Vamos a hacer este mismo cálculo con otra resistencia para que veáis cómo se hace. Aquí tengo una resistencia más grande y quiero saber qué valor tiene. Pues lo mismo, yo le aplico una tensión entre sus bornas y en este caso veo que tengo 0,18 amperios. Pues hago lo mismo, la resistencia será igual a los 10 voltios partido entre el valor que hemos obtenido, que era 0,18. Si nosotros cogemos
y dividimos 10 entre 0,18, pues tenemos un valor de 55,6 ohmios. Vamos a ver si es el valor que tiene. Aquí nos está indicando 50 ohmios. Estaríamos en esa tolerancia que hemos hablado antes que tienen este tipo de componentes. Y así sería como se calcularía el valor de una resistencia si no lo conociésemos. Pero además hemos hecho muchos más experimentos sin que nos demos cuenta. En el siguiente paso te voy a enseñar qué hemos descubierto sin ser consciente de ellos. Bueno, pues hemos visto que con esta resistencia que tenemos aquí, si nosotros le aplicamos una tensión de 10 voltios en estos dos puntos, hemos visto que circula una corriente eléctrica de 0,18 amperios. ¿Qué es la corriente eléctrica y qué es la tensión? La tensión en cualquier componente electrónico va a ser lo que podemos medir entre sus puntos. Mira, con esta prueba lo que estamos viendo es que tenemos los 18 voltios ahí, y con lo que nos está indicando el amperímetro, digamos que es la corriente que en este momento está circulando por aquí. Oiréis un montón de veces el sentido real de la corriente eléctrica, el sentido de la corriente eléctrica por convenio. No os liéis. Por un componente electrónico en el cual nosotros hemos conectado entre sus extremos una tensión, se va a generar una corriente eléctrica. Son los electrones que se están desplazando por el interior del dispositivo. Por eso se llama corriente. Porque los electrones están en movimiento. Si los electrones no estuviesen en movimiento, es decir, si en un momento determinado soltamos la conexión y hay un circuito aislante, por aquí es aire lo que tenemos, y el aire no conduce la electricidad, normalmente no conduce la electricidad cuando la humedad es baja, la corriente se detiene, luego el componente no funciona. Cuando nosotros lo ponemos, vuelve a haber una corriente eléctrica, lo que quiere decir que por aquí tenemos un montón de electrones saltando de órbita en órbita de átomos adyacentes para generar esa corriente eléctrica. Tenemos que tener en cuenta que lo que mata, lo que nos hace daño, no es la tensión, es la corriente que se genera. Bueno, pues hemos visto el concepto de tensión y de corriente, y ahora vamos a ver el concepto de potencia. Habréis visto que hay diferentes tipos de resistencias, como vimos el otro día, más grandes, más pequeñas, aquellas que eran muy chiquititas, otras que son de este estilo, incluso más pequeñas, las que son tipo SMD, que son completamente diminutas, minúsculas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué son de diferentes volúmenes? Bueno, pues es por la potencia que son capaces de disipar. ¿Y qué es esto de la potencia? Bueno, la potencia es la cantidad de energía que es capaz de disipar. Si os dais cuenta, cuanto más grande es, pues lógicamente puede disipar mayor temperatura. ¿Y por qué disipa una resistencia a temperatura? Pues precisamente por su propia definición lo dice, porque es una resistencia, opone una resistencia al paso de la corriente, y esa resistencia al final genera fricción, genera una elevación de la temperatura. He dicho lo de fricción porque es un símil parecido al de los frenos de los vehículos. Cuando tú frenas, pisas el pedal del freno al coche, los discos se ponen muy calientes porque están realizando un trabajo, y esa energía que el coche está controlando para perder velocidad se tiene que disipar de alguna forma, y eso se hace pues a través de la temperatura. A las resistencias les pasa un poquito lo mismo. Cuando nosotros, vamos a coger la pequeñita que se verá mejor, cuando nosotros estamos aplicando por aquí una tensión,
hemos visto que por el interior pasa una corriente que es de casi 1 amperio. Esta resistencia se está oponiendo al paso de esa corriente. Si no tuviésemos una resistencia, fijaos lo que va a suceder en la fuente. Si estuviésemos cortocircuitando la entrada positiva y negativa, veis, la tensión se viene prácticamente abajo y ese pilotito que tiene la fuente se para. Eso nos está diciendo que tenemos un cortocircuito y la fuente se está desconectando para que no pase nada malo. En esta resistencia lo que estamos haciendo ahora es hacer que circule, bueno, pues 10 voltios con una corriente de aproximadamente 1 amperio. Eso es la potencia. La potencia, y ahora vamos a sacar una nueva fórmula. Potencia se escribe con una W, que es la unidad, se mide en vatios, es igual al voltaje por la corriente en amperios. En este caso tenemos 10 voltios y tenemos 0,95 amperios, lo que quiere decir que en este caso estamos disipando una potencia de 9,5 vatios. Esta resistencia que tenéis aquí es una resistencia de 10 vatios. Vamos a hacer un experimento muy sencillo para que veáis cómo esa resistencia que ofrece al paso de la corriente al final acaba generando temperatura. Entonces, para ello vamos a esperar a que se enfríe esta resistencia, le vamos a conectar un termómetro y vais a ver cómo empieza a calentarse. Bueno, pues ya estamos con este pequeño experimento que acabamos de diseñar, que es la resistencia de 10 ohmios con la que hemos estado trabajando, y esta cosita amarilla que veis con un cable es una sonda de temperatura. Esto es un termómetro digital, también de los más económicos, y esto que veis aquí es la sonda de temperatura que la hemos pegado con una cinta parecida al fixo de Kapton. El Kapton es es un adhesivo especial, una cinta especial que aguanta alta temperatura. También la podéis encontrar en cualquier tienda online, muy económica. Vamos a ver entonces qué sucede con la temperatura cuando nosotros vamos a hacer circular en una resistencia de 10 ohmios más o menos una corriente de 1 amperio. Entonces, bueno, fijaos en el display del termómetro. Ahora mismo está circulando un amperio por dentro y vamos a ver cómo poquito a poco pues esa temperatura va a empezar a subir. Fijaos ya cómo están 24 grados, 25 y cada vez pues va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho anteriormente, la resistencia está ejerciendo, como su nombre indica, una resistencia al paso de la corriente y eso hace que se caliente. Ahí, bueno, pues podríamos seguir y seguir y seguir hasta que la resistencia se estabilizase o se destruyese, que también puede ser el caso, depende de la corriente que aguante y de la potencia, que como hemos visto antes es igual al voltaje por la corriente. Si tú tienes una resistencia de 10 vatios y le estás aplicando 10 voltios, nunca debe pasar más de 1 amperio porque si no se destruiría. Si os dais cuenta, este sistema, este procedimiento es muy similar al que utilizan las calefacciones eléctricas de casa. Funcionan con otras tensiones, con otras corrientes, con otras potencias y por supuesto no tenéis que tocar porque eso sí es mortal. Pero el principio de funcionamiento es muy sencillo. Lo que hacemos es pasar una corriente eléctrica a través de una resistencia y ese calor que se genera pues es el calor que nos ayuda a nosotros a no morirnos de frío en el invierno. Este tipo de circuitos con resistencias más sencillitos como el que estáis viendo aquí, pues también se utilizan para otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, un caso muy extremo, en los satélites que hay en órbita, donde el frío espacial, pues estamos hablando pues, de temperaturas próximas a los 200 grados bajo cero, para que la electrónica pueda seguir funcionando, muchas veces se utilizan pues resistencias como estas que lo que hacen es crear un entorno que esté caliente y que tenga una temperatura controlada donde los componentes electrónicos que hay alrededor puedan funcionar. Y esto es, bueno, pues así a grandes rasgos cómo funcionan las resistencias, qué es el concepto de potencia y cómo podemos calcularlo. Espero que os haya gustado
y que hayáis aprendido mucho. Y ahora, pues para finalizar, vamos a hacer una pequeña pifia final, pues para que veáis qué puede pasar si no tenemos cuidado con los cálculos que hacemos y nos pasamos un poquito de corriente. Para finalizar, bueno, pues vamos a hacer una prueba un poco destroyer. Vamos a ver qué sucede con una resistencia cuando la obligamos a disipar demasiada temperatura, es decir, sobrepasamos la potencia que tiene. Esto que tenemos aquí es una resistencia que en teoría aguanta 1/4 de vatio, es decir, 0,250 vatios, y que en este caso tiene un valor de 10 ohmios. Como le vamos a aplicar una tensión de 10 voltios, por la ley de Ohm que hemos visto antes, va a circular 10 voltios dividido entre 10 ohmios, 1 amperio. También por la ecuación que hemos visto antes de potencia, que es igual a la corriente por la tensión, en este caso tendríamos 1 amperio multiplicado por 10 voltios, tendría que disipar 1 vatio. Como hemos dicho que es de 1/4 de vatio, va a estar trabajando muy por encima de lo que puede disipar, de la energía que puede disipar, de la potencia que puede disipar. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando le hacemos disipar mayor potencia de la que puede. Lo habéis visto, ¿no? Se ha quemado. Si después os ponéis a ver el vídeo y le echéis marcha atrás, veréis que al principio lo ha intentado entrar corriente hasta que al final internamente se ha partido y ha dejado de conducir. Esta es una de las, yo diría, casi principales averías que vais a encontrar en los equipos electrónicos. Al final, por avería, por mal ajuste, por falta de mantenimiento, por suciedad, hay algún componente que está funcionando mal, está consumiendo más de lo que debe, está haciendo que componentes como las resistencias tengan que disipar mayor temperatura y se queman. Entonces, bueno, cuando abrís el equipo y veis que la resistencia está quemada, muchas veces caemos en el error de que cambio la resistencia y ya está solucionado. No, normalmente el problema no es la resistencia, sino lo que ha generado que haya un exceso de corriente. Bueno, por último, lo que os invitaría sería a suscribiros en el canal para que podáis estar informados, y en el próximo capítulo vamos a aprender a manejar los polímetros, que ya hemos visto que hay de diferentes tipos, porque hoy, si os habéis dado cuenta, hemos estado utilizando la fuente de alimentación, que es muy cómoda porque nos da la tensión y nos marca la corriente. Pero ¿qué sucedería si no tuviésemos esos displays y tuviésemos que medirlo en nuestros dispositivos, en nuestros polímetros? Entonces, en el próximo capítulo vamos a hacer un repaso de cómo se mide la tensión y cómo se mide la corriente en estos dispositivos, que bueno, tiene su aquel porque hay que cambiar las conexiones de abajo para que podáis seguir aprendiendo cosas. Muchísimas gracias por seguirme. Espero que os haya gustado, que disculpéis los pequeños fallos y errores que se hayan podido cometer. No estamos aquí para ganar los Oscar, estamos para aprender y para divertirnos. Esto es Tajadas de Ciencia, el pequeño laboratorio de electrónica, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.